Bienvenidos una vez más a su canal de chismes, noticias y todo lo que les encanta sobre el mundo del espectáculo turco. Qué gusto tenerlos aquí, listos para enterarse de lo último. Y vaya que hoy tenemos una bomba que sacudirá los cimientos de la farándula turca y, probablemente, también los corazones de muchos fans alrededor del mundo. Sí, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense fuerte porque lo que les voy a contar los va a dejar con la boca abierta. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores, confirmaciones a medias y especulaciones desatadas, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nosotros. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan estar al día con sus estrellas turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles lo mejor. Además, así no se perderán ningún vídeo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Y ahora sí, vamos al meollo del asunto. A ver, respiremos hondo todos juntos. La noticia que les tengo hoy es: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es. Los nombres que muchos esperaban volver a escuchar juntos. Pero no se emocionen demasiado, o sí, depende de cómo lo vean. La cosa es que redoble de tambores se rumora, se dice, se comenta, que están trabajando juntos de nuevo. Sí, lo sé, lo sé. Sé que muchos de ustedes están pensando por fin, volvieron, hay esperanza. Pero, alto ahí, vaqueros. No cantemos victoria antes de tiempo. A ver, vamos a analizar la situación con calma y con la información que tenemos hasta ahora. Todo empezó hace unos días cuando empezaron a circular fotos en redes sociales. Fotos tomadas aparentemente desde sets de grabación. Fotos un tanto borrosas, hay que admitirlo, pero en las que se podían distinguir, o eso decían muchos, las figuras de Hande y Kerem. Obviamente la fanaticada enloqueció. El hashtag #Anker volvió a ser tendencia mundial en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundaron de comentarios, memes, teorías conspirativas y, por supuesto, de plegarias para que esta información fuera real. Era una locura. Podías entrar a Twitter, Instagram, TikTok y solo veías #Anker, #Hande Erçel, #Kerem Bürsin. Los fans estaban desatados creando montajes, recordando momentos icónicos de Senkalkam y analizando cada píxel de esas misteriosas fotos borrosas. ¿Pero qué decían las fuentes oficiales? Bueno, pues prácticamente nada. Ni Hande ni Kerem han confirmado ni negado nada. Sus representantes, por su parte, han optado por el silencio absoluto. Una estrategia, la verdad, bastante inteligente porque solo ha hecho que la expectación crezca aún más. Es el clásico no comment que utilizan las celebridades para mantener el interés y alimentar la llama de la especulación. Y déjenme decirles, les funciona a la perfección. Porque, ¿qué es más intrigante que un silencio absoluto? Pero claro, el silencio no detiene a la prensa turca, que como sabrán, es de lo más incisiva y persistente que hay. Así que empezaron a investigar por su cuenta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Imaginen a los paparazzi turcos, cual detectives privados, siguiendo cada movimiento de Hande y Kerem, buscando pistas, hablando con fuentes anónimas y revisando cada rincón de la ciudad en busca de una señal, una confirmación, algo que les diera la primicia. Es una profesión de alto riesgo, pero también muy lucrativa. Al parecer, según fuentes cercanas a la producción, Hande y Kerem estarían participando en una campaña publicitaria para una marca internacional de ropa. Sí, lo sé, no es una serie, no es una película, no es nada que implique que su relación haya revivido de las cenizas. Pero al menos es algo. Es una luz de esperanza para todos los #Ankers shippers. Aunque seamos realistas, la mayoría de nosotros ya sabíamos que las probabilidades de una reconciliación romántica eran bajas, pero el simple hecho de verlos juntos de nuevo es suficiente para emocionarnos. Y pensándolo bien, una campaña publicitaria es una oportunidad fantástica para que Hande y Kerem vuelvan a trabajar juntos, sin la presión de tener que comprometerse a largo plazo con un proyecto más grande. Además, les permite mantener el misterio sobre su relación personal, algo que evidentemente les funciona muy bien. Es una manera inteligente de capitalizar su fama y su química en pantalla, sin tener que dar explicaciones sobre su vida privada. Es un negocio redondo. Ahora bien, aquí viene la parte que a muchos les interesa, ¿cómo se ven? ¿Hay química? ¿Se nota la tensión?
Pues, según las mismas fuentes cercanas a la producción, la atmósfera en el set de grabación es profesional. Sí, así con todas las letras. Profesional. Como dos actores que cumplen con su trabajo. Sin besos robados, sin miradas cómplices, sin abrazos prolongados. Al menos, eso es lo que nos quieren hacer creer. Aparentemente Hande y Kerem se comportan como dos profesionales que están allí para hacer su trabajo. Cumplen con sus obligaciones, siguen las indicaciones del director y no hay muestras evidentes de, ¿cómo decirlo?, de algo más allá de la camaradería. Nada de tomados de la mano en secreto, ni conversaciones al oído durante los descansos. Pura profesionalidad. Pero ojo que esto no significa que no haya tensión. Al contrario, algunos aseguran que se puede sentir una cierta electricidad en el aire. Una tensión que obviamente no es negativa, sino más bien intensa. Como si aún quedaran asuntos pendientes entre ellos. Como si debajo de esa capa de profesionalismo se escondiera una historia sin resolver. Y es que, seamos honestos, la historia de Hande y Kerem es una historia que tiene muchos capítulos por escribir. Su relación, que nació en el set de Senkalkam, fue una de las más comentadas y queridas de los últimos años. Su química en pantalla era innegable y su romance fuera de ella hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo. Eran la pareja perfecta. Guapos, talentosos, exitosos y enamorados. ¿Qué más se podía pedir? Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. Hande y Kerem rompieron su relación hace ya un tiempo y, desde entonces, han seguido caminos separados. Ella, enfocada en su carrera como actriz y modelo. Él, explorando nuevos proyectos y demostrando su talento en diferentes áreas. La vida continúa. Sin embargo, a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo siempre han estado presentes. Ambos han hablado en términos muy positivos el uno del otro y han dejado claro que la relación que compartieron fue muy importante para ellos. Incluso después de la ruptura, mantuvieron una actitud madura y civilizada. Algo que no siempre vemos en el mundo de las celebridades. Y es precisamente ese cariño y respeto mutuo lo que hace que esta nueva colaboración sea aún más interesante. Porque más allá de la campaña publicitaria en sí, lo que realmente importa es ver a Hande y Kerem juntos de nuevo, demostrando que a pesar de las diferencias, pueden trabajar juntos y mantener una relación cordial. Es un ejemplo de profesionalismo y madurez. Ahora bien, volviendo a la campaña publicitaria, se dice que la marca para la que están trabajando es una marca muy importante a nivel mundial y que la campaña será lanzada en varios países. Así que prepárense para ver a Hande y Kerem en todas partes, en revistas, en carteles publicitarios, en redes sociales. En todos lados. Van a invadir el mundo con su belleza y su carisma. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que esta campaña tendrá en sus carreras. Para Hande es una oportunidad de consolidarse aún más como una de las actrices y modelos más importantes de Turquía. Ella ya es una estrella, pero esto la catapultará a la fama internacional. Para Kerem, es una forma de seguir expandiendo su alcance internacional y de llegar a un público aún más amplio. Él también tiene un gran potencial y esta campaña le abrirá muchas puertas. Pero volviendo al tema principal, ¿hay posibilidades de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? Esa es la pregunta del millón. Y la verdad, es imposible saberlo con certeza. Es como tratar de predecir el futuro. Lo que sí sabemos es que el tiempo lo cura todo y que las segundas oportunidades existen. Quizás esta nueva colaboración sea el inicio de algo más. Quizás solo sea un proyecto profesional. Solo el tiempo lo dirá. Tendremos que esperar y ver qué sucede. Lo que sí les puedo asegurar es que estaremos aquí, siguiéndoles la pista de cerca y trayéndoles toda la información que podamos. Así que no se despeguen del canal y manténganse atentos a nuestras actualizaciones. Somos como sus espías personales en el mundo de la farándula turca. Y mientras tanto sigamos disfrutando de su talento, de su belleza y de su química en pantalla. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Son dos artistas increíbles y nos encanta verlos brillar. En resumen, hoy les trajimos la noticia bomba de que Hande Erçel y Kerem Bürsin están trabajando juntos de nuevo, aunque sea en una campaña publicitaria. Analizamos los rumores, las confirmaciones a medias y las especulaciones que rodean este evento. Les contamos cómo se comportan en el set, cuál es el impacto que esto tiene en sus carreras y, por supuesto,
les dejamos la pregunta abierta: ¿hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? Es un misterio que nos mantendrá en vilo durante mucho tiempo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todas estas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Son mi familia virtual. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo, por su apoyo y por su buena onda. Ustedes son los que hacen que este canal sea posible y estoy muy agradecida por tenerlos aquí. Son los mejores fans del mundo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Compartan sus teorías, sus esperanzas y sus sueños. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de ayudarnos a seguir creciendo. Juntos podemos conquistar el mundo del chisme turco. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. No se lo pierdan. Bye. Y recuerden, manténganse siempre al día con sus estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima.